el último domingo del año, no del año de calendario, sino del año de la liturgia. Como ustedes saben, el domingo que viene empezamos el Adviento. Ahí empieza el año litúrgicamente hablando, ¿no? Esos 4 domingos de camino al pesebre. De modo que este es el último año, el último domingo del año litúrgico, ¿no? Y por eso las lecturas ya venían los últimos 2 domingos con estas parábolas. ¿Se acuerdan la de esa vigilia nocturna con el grito, llega el esposo, salgan a su encuentro? Luego tuvimos el de los talentos, ¿no?, que también estaba de viaje. Y hoy tenemos la última parábola del evangelista San Mateo antes de que Jesús sea entregado. Y habla de lo que solemos llamar el juicio final, ¿no? En el credo también decimos, vendrá a juzgar a vivos y muertos, ¿no? ¿Qué confesamos cuando decimos que el único que puede juzgar es Jesús? Que no hay ningún otro juicio humano, menos de los poderosos, que tenga valor definitivo. Los discursos y los relatos de los que van ganando los conflictos en la historia de los imperios y los reinos, lo que hoy se llama geopolítica, sabemos que, como se dice, ¿no?, la historia la escriben los que ganan. ¿Qué confesamos cuando decimos que el juicio definitivo y el único que puede darlo es Jesús, el crucificado? Estamos diciendo que es solo el que amó hasta compenetrarse, dar la mano sin soltar a nadie, y al último, el que tomó el último lugar dando la mano a todos, el que expresó el amor a todos y cada uno hasta el fin en la cruz. Solamente en Él, en sus manos, están las vidas de cada uno de nosotros. El único juicio auténtico es el de Jesús. ¿Por qué? Porque es el juicio del amor. El que amó hasta el fin puede develar la verdad de nuestra vida. Y hasta esperamos que la devele, porque tampoco vale el juicio que yo me hago de mí mismo. Es una experiencia que tenemos permanentemente, aunque en general no sacamos toda la enseñanza que la vida nos da muchas veces. ¿Cuántas veces decimos, este fue un año magnífico, y a los 5 o 10 años, ese año fue un año de mentira, me engañé totalmente? ¿Y cuántas veces decimos, qué tiempo tan difícil y horrible, que pase pronto? Y de golpe, un tiempo después, vemos todo lo que se trabajó en el corazón y en la vida y que no estaríamos haciendo con entusiasmo y alegría tal o cual cosa, sino por haber atravesado ese momento difícil. Es una experiencia básica de vida. Nuestros juicios son equivocados, o por lo menos son muy parciales, muy limitados. Nuestra mirada nunca es absoluta, aunque a veces nos arrojamos ese vicio de juzgar. Y nos equivocamos. Lo experimentamos, pero no es una lección que no aprendemos muchas veces. El juicio humano siempre es para exaltar o para degradar, sea sobre uno mismo o sobre los demás. O me creo la persona más sabia y mejor del mundo, y la vida se encarga de mostrarme que es un error. O me creo un pobre tipo que no vale nada, y gracias a Dios hay hermanos que me levantan y me dicen, te estás juzgando mal, sos apreciado, querido y amado por Dios, sos valiosísimo. Por eso la importancia de los vínculos, de la fraternidad, de la solidaridad, ¿no?, de relaciones de aprecio, de respaldo, de rescatarnos, de darnos la mano unos a otros, cuando no nos juzgamos condenando, sino cuando
bajo el juicio del amor tratamos de siempre crecer y progresar para que los días no pasen bajo una mirada destructiva de un juicio humano equivocado, sino que pasen bajo la mirada del amor, que nos invita siempre a crecer, a desplegarnos, a desarrollarnos. Qué valioso la mirada del hermano, de la hermana que te levanta. Qué hermoso cuando vos podés levantar a alguien, habiendo sido levantado otras veces. Eso es lo que llamamos la justicia, ¿no? La justicia no es una mera cosa de los tribunales. La justicia no es un asunto de códigos. Porque también cuántos juicios injustos en la historia ha habido. El de Jesús, el primero de todos, o el de más renombre, el Sanedrín, sumos sacerdotes, fariseos, saduceos, Pilato, Roma, o ese otro componente de ese juicio que es la negación de Pedro, el silencio de los demás apóstoles, la huida, el dejarlo solo. Los juicios son así, el de Jesús es paradigmático, los juicios humanos son así. Alguien hace el bien y va a ser perturbado, va a ser calumniado. Se puede dar ejemplos en todas las culturas. Todos los pueblos tenemos la memoria, si atendemos a ello, ¿no?, de aquellos que han sido deliberadamente silenciados con calumnias y a veces con la persecución y hasta con la muerte, ¿no? Jesús decía, lo recordamos muy bien, la última bienaventuranza justamente de Mateo que tenemos hoy, decía la última: felices ustedes cuando se los persiga y se los calumnie en toda forma a causa de mí, alégrense y regocíjense entonces. Lo mismo hicieron con los profetas que los precedieron. Esa es la palabra del juicio de Jesús. Alégrense y regocíjense entonces. Y esto es lo que aparece en la parábola de hoy. Entre paréntesis también recordemos que es una de las 3 páginas de más aprecio de la Biblia para el Papa Francisco, ¿no? Ya de arzobispo le gustaba repetir muchas veces. Si uno leyera todas las semanas, él decía, las bienaventuranzas, la parábola del buen samaritano y la parábola de Mateo 25 hoy, del juicio final, si las leyera todas las semanas una vez por semana, contrastando con la vida, tendría la orientación suficiente para discernir los caminos de Dios en la historia de cada uno de nosotros. Todo el Evangelio para él se concentraba en estas 3 páginas. Bienaventuranzas, parábola del samaritano y el juicio final. ¿Y qué es lo que más nos sorprende de esta parábola? Primero, una advertencia, porque claro, ya les dije, cuando leemos la parábola del juicio podemos estar proyectando el modo humano de juzgar y entonces decir, ¿ves? Dios confirma que cuando yo juzgo farisaicamente juzgo bien, y entonces leo mal la parábola. Entonces, primero una advertencia, una frase valiosísima de un gran teólogo, siglo IV, San Ambrosio, en Milán. Con él se convirtió San Agustín, escuchándolo a San Ambrosio predicando. Y cuando un día tocó esta parábola, se preguntaba y decía, ¿de qué lado vamos a estar cada uno de nosotros? ¿A la izquierda o a la derecha? Y entonces dejaba picando la pregunta y finalmente, ¿qué contestó? Y es lo que quiero que se acuerden, porque esto nos cura de algo muy peligroso en los tiempos de hoy. Dijo, evidentemente todos nosotros vamos a estar de los 2 lados. Fíjense qué sabiduría teológica, qué espiritualidad profunda, San Ambrosio. Porque todos tenemos momentos en nuestra vida en que tuve hambre y te di de comer, y todos tuvimos momentos en que tuvieron hambre y no dimos de comer.
Todos tenemos enfermos o presos que visitamos y que no visitamos. En nuestra vida hemos hecho las dos cosas. Y es el amor que juzga que va a poner un día a la luz toda nuestra vida, para que aparezca aquello luminoso que por ahí no valoro, porque en general los actos de misericordia y de justicia no son valorados y van a ser apreciados infinitamente. Eso que uno hace sin que nadie vea, sin que cotice en bolsa, ni salga en los diarios, ni nadie te felicite. Estaba enfermo y me visitaste. Eso es lo que va a ser luminoso. Lo hiciste conmigo cuando lo hiciste con él. No es un como si, porque a veces esa otra deformación de traducir en moral el Evangelio nos hace perder la autenticidad, ¿no? Jesús no dice, es como si lo hubieras hecho conmigo. Te hago que te cuente como si, no es como si, no dice eso, En la medida que lo hiciste con el más pequeño, lo hiciste conmigo. ¿Qué significa? La presencia de Jesús en esa persona. ¿Cómo designaban esa presencia en sentido fuerte algunos padres de la Iglesia? El octavo sacramento, decían, el sacramento del hermano. ¿Vos respetás el sacramento del bautismo? Sí. Bautizás tus hijos, tus nietos, recordás el día de tu bautismo. Sacramento de la Eucaristía, lo estamos celebrando ya aquí. Sacramento de la confesión, los 7 sacramentos. Y el sacramento del hermano es presencia. Cuando Jesús dice, en la medida que lo hicieron o no lo hicieron con el más pequeño, lo hicieron o no lo hicieron conmigo. Es esa presencia de Jesús en el hermano, la verdad del juicio, del amor de Jesús, del amor dado o del amor negado, que también va a poner luz en mi vida, porque no puedo entrar al cielo sin darme cuenta que la medida no es la que yo creo ahora que es, porque nuestras medidas son limitadas. Felizmente, a la luz del amor, cosas que por ahí pensamos maravillosas de nosotros o de los demás, qué bueno que se manifiesten que o era un error o no era para tanto. Y qué bueno que de golpe cosas que quedaron en el olvido de la vida porque no cotizan, de golpe diga, esto era el secreto de la vida y qué bueno que aparezca la luz. La luz del amor ilumina todo. Cuando no respondía a esa presencia de Dios en el prójimo y cuando sí, que esa verdad aparezca es la luz de nuestro día de hoy, de nuestra peregrinación, de cada semana. Vivimos bajo esa luz. Estamos invitados a caminar bajo esa luz. Vendrá a juzgar a vivos y muertos. Solo su juicio, el del amor, valdrá e iluminará todo. Las tinieblas y lo que fue despreciado y valioso en la vida de los hombres. Todo quedará bajo esa luz para poder ser parte del banquete celestial. Y esa es lo que ilumina nuestro peregrinar. Por eso es la última parábola que pone Mateo antes que llegue la cruz de Cristo. Antes que también nosotros, siguiendo a Jesús, como esa bienaventuranza, la octava, es dejar en manos de Jesús el juicio, es saber que todos y todo va a ser juzgado por Él y solo por Él, el que amó hasta dar la vida por todos y que me ilumine cada día, para que no me confundan con ideologías o banalidades que dividen, que fracturan, que dicen que la justicia no vale, cuando es la convivencia elemental de los hombres. ¿Cómo no va a haber solidaridad en nuestra convivencia? No vamos a defenderla. Curioso que la palabra solidaridad también está hecha con la palabra sólido, ¿no?
¿Cómo no vamos a fundar la vida, la convivencia, sino en esa solidaridad? Solo la solidaridad funda convivencia. Solo la justicia misericordiosa, no la legal, la justicia de está enfermo, lo voy a visitar, tiene hambre, lo doy de comer. Es un valor alto de la justicia. ¿Cómo no vamos a recuperar todo esto elemental y sabio, aunque haya que recuperarlo en momentos en que está confundido y embarrado? Son también esos momentos de la historia de los pueblos para reencontrarnos con nosotros mismos, nuestras tradiciones, nuestro mestizaje, nuestros aportes de culturas de unos con otros, hermanos de todos los pueblos. ¿Cómo no vamos a buscar la justicia de todos los pueblos que caminamos juntos hacia la Jerusalén celestial? ¿Cómo no vamos a preocuparnos por los pueblos que padecen las guerras o otras mil formas de desprecio y de sometimiento y de enfermedad y muerte y de marginación a los ojos del juicio del Redentor? Son tan valiosos como los que consideramos ricos o poderosos. La parábola comienza diciendo no que cada uno es juzgado así, sino que le fueron presentados todos los pueblos del mundo. Entonces nos invita a caminar con amistad social, le gusta decir al Papa, ¿no? Amistad social y fraternidad universal. Amistad social en tu propio pueblo y fraternidad con los pueblos hermanos. Esa hermosa carta, la Fratelli Tutti, se basa en eso. Amistad social en tu pueblo, fraternidad con todos los pueblos del mundo. Y ese es el camino que nos ilumina el juicio del amor. San Juan de la Cruz decía, en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Todos hemos oído esa frase alguna vez, ¿no? Síntesis maravillosa de San Juan de la Cruz de este Evangelio, luz en nuestra vida cuando hay que discernir cosas difíciles. Al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Gran invitación a amar aquí y ahora en esta semana que empezamos hoy. Que así sea para todos.